Vale, vamos allá. Vamos a seguir con la segunda parte de este tema cero de atención, que nos quedamos en el punto 4. Desplazamiento y control de la atención. La atención se puede controlar y dirigir en el espacio, bien de una manera relativamente ajena al control voluntario, abajo arriba, como íbamos dando, o bien voluntariamente mediante expectativas y metas, de arriba abajo. Esta capacidad de desplazamiento nos permite atender a casi cualquier elemento que nos rodea, aunque lamentablemente con ciertos límites. De hecho, esta capacidad de desplazar o cambiar nuestra atención desde una ubicación hacia otra ha servido para fundamentar una metáfora muy conocida que entiende la atención, funcionalmente a una especie de foco de luz, spotlight. Es decir, al igual que un foco de una linterna ilumina una zona del espacio que puede ser visualizada, dejando en penumbra el resto. Nuestro foco atencional se desplaza y alumbra diversas zonas del espacio, facilitando el procesamiento de la información que allí resida. Siendo así, los psicólogos se han interrogado sobre los tipos de desplazamiento y sobre la naturaleza de los eventos o estímulos que pueden controlarlo. 4.1. Atención abierta versus atención encubierta. Mirar y atender son cosas diferentes, aunque la mayor parte de ocasiones nuestra atención se dirige hacia la posición donde miramos. En otras ocasiones somos capaces de dirigir nuestra atención a zonas no visualizadas. Es aquí donde surge la distinción entre atención abierta y encubierta, que tiene que ver con la posible convergencia entre receptores sensoriales y cambios atencionales. Cuando los órganos sensoriales, los ojos, en el caso de la visión, se dirigen hacia la fuente de información que es atendida, hablaremos de cambios atencionales abiertos, over attention. Sin embargo, es posible que nuestra atención actúe por su cuenta y se disocie de nuestra mirada, lo que sería el cover attention, de manera que atendamos encubiertamente a algo a lo que no estamos mirando. Ilustrémoslo. En el ejemplo de los cristales rotos a nuestra espalda, dirigir nuestra atención hacia la fuente del ruido girando nuestra cabeza y nuestra mirada para visualizar lo que ha sucedido es un cambio atencional abierto. Sin embargo, estar leyendo en nuestro salón y a la vez estar pendientes de las travesuras y voces de nuestros hijos que juegan en un rincón de otra habitación supondría un caso de atención encubierta. En definitiva, aunque la mayor parte de ocasiones nuestra atención se dirige a lo que visualizamos, también puede desplazarse en el espacio de forma relativamente independiente respecto a nuestros ojos. 4.2. Atención endógena versus atención exógena. Relacionado con la distinción entre el control abajo y arriba y abajo, descubrimos una nueva disociación entre cambios atencionales endógenos y cambios exógenos. La atención endógena se refiere a aquellos desplazamientos voluntarios del foco atencional. Quedemos con eso, la atención endógena se refiere a aquellos desplazamientos voluntarios del foco atencional. Algo endógeno, algo que hace tu cuerpo y algo, yo lo veo básicamente como si utilizaras la farmacología. El endógeno es algo que tu organismo es capaz de generar o de crear. Vamos, en este caso, pues eso que nos dicen endógeno se refiere a aquellos desplazamientos voluntarios del foco atencional, que los manejamos nosotros. Y lo que sería exógeno es cuando tú tomas algo, como por ejemplo una droga o lo que sea, exógeno. Eso es exógeno, estás metiéndole al cuerpo algo. Entonces, quedémonos un poco con eso para entender la diferencia entre endógeno y exógeno y apliquémoslo en la atención. Atención endógena se refiere a aquellos desplazamientos voluntarios del foco atencional, guiados internamente bajo control de la persona, arriba, abajo, como antes. Desplazar nuestro foco atencional sobre las diversas zonas de la copa del árbol con el propósito de descubrir el ave oculta, que mencionamos en un ejemplo previo. Implica un control endógeno de la atención. Por el contrario, la atención exógena alude a los cambios atencionales reflejos provocados por la presencia repentina de estímulos externos. Quedémonos con eso. Por ejemplo, atender al sonido de los cristales rotos a nuestra espalda sería un ejemplo de control atencional exógeno. Abajo, arriba. No lo estás generando tú, no lo estás manejando, no lo estás controlando internamente tú, que eso sería lo interno. Desde ese punto de vista, lo endógeno. Y lo exógeno, pues por ejemplo esto, atender al sonido de cristales rotos, algo que tú no estás manejando. Por eso tu atención va hacia ahí. Entonces ese sería un ejemplo de control atencional exógeno, lo que sería abajo-arriba, a diferencia de lo endógeno, que es arriba-abajo. Pero bueno, eso ya viene de lo que leímos en el anterior vídeo. De todos modos se entiende bastante bien, yo creo. Es una materia que, por lo que veo por ahora, es bastante directa y se deduce bien. No la veo una materia potencialmente dura. Pero bueno, a ver, estamos comenzando aún.
No vamos a juzgar el libro por la carátula, pero bueno, parece que sí. 4.3. El control de la atención mediante señales. Tareas tipo Posner. Habiendo aclarado que la atención se desplaza endógena o exógenamente, solo quedaría por analizar la naturaleza de los estímulos que la pueden controlar y son responsables de este desplazamiento. A estos estímulos se les denomina señales, cues, entre paréntesis, pues generalmente señalizan o definen una posición en el espacio, un mensaje en detrimento de otro, u otra serie de dimensiones o propiedades que deben ser atendidas. Para ello, vamos a recurrir a un ejemplo. Suponga que participa en un experimento de laboratorio para realizar una sencilla tarea. En la pantalla aparece un punto de fijación central al que usted debe mirar fijamente. Su tarea consistirá en presionar lo más rápidamente posible un pulsador cada vez que detecte un estímulo target, la letra O, por ejemplo, que puede aparecer situada a la derecha o a la izquierda del punto de fijación. Esta tarea es sencilla, especialmente si se compara con los modernos videojuegos, pero vamos a hacerla más entretenida. Con anterioridad a la aparición del estímulo target, en algunos ensayos le vamos a mostrar una pequeña barrita, durante 100 milisegundos, en la posición en la que aparecerá el estímulo. En otros ensayos en la posición opuesta, y en otros no aparecerá la barrita. Una vez retirada la barrita aparecerá el target, y usted deberá responder lo más rápidamente posible cuando lo detecte. ¿Cuál es la lógica de esta disposición? A usted se le instruye a que dirija su atención al punto de fijación central. Le pedimos que identifique un estímulo target, la O, que aparecerá a uno u otro lado, debiendo responder lo más rápidamente posible cuando lo detecte. Observe la lógica de utilizar un indicio o señal previa, la barrita, a la aparición del estímulo. Esta señal sirve para dirigir su atención con anterioridad hacia la posición de posible aparición del estímulo, de tal manera que si éste aparece en la posición marcada por la señal, los tiempos de respuesta serán mucho más rápidos que si aparece en la posición opuesta. Por lo tanto, ya disponemos de una primera caracterización. Una señal es válida cuando marca la posición en la que aparecerá un target, mientras que es inválida cuando marca una posición opuesta. Los ensayos neutros son aquellos en los que no aparece señal alguna. Suponga ahora que un compañero suyo realiza el mismo experimento, con una salvedad. Le sustituimos la señal y cambiamos la barrita por una flecha que aparecerá ligeramente por encima del punto de fijación. Esta flecha, en unos casos, apuntará a la derecha y en otros hacia la izquierda, y en otros hacia ambos lados. El resto del procedimiento experimental será idéntico. Habrá ensayos válidos, inválidos y neutros. En los ensayos válidos, la flecha apuntará hacia la izquierda y la O aparecerá a la izquierda, o a la inversa. En los inválidos, la flecha apuntará hacia la izquierda y la O aparecerá en la derecha, o a la inversa. En los neutros, la señal será ambigua y no ofrecerá información especial, es decir, la flecha tendrá una doble punta. En definitiva, ¿cuál es la única diferencia entre sus ensayos y los que ejecuta su compañero? Simplemente la naturaleza de la señal, la barrita frente a la flecha. A usted la barrita le capta automáticamente su atención, lo que sería la atención exógena. Recordemos, lo exterior, un estímulo exterior hacia nosotros, no lo endógeno, lo que creamos nosotros, eso es otra historia. Entonces, a usted la barrita le capta automáticamente su atención exógena y la dirige hacia una posición espacial de forma relativamente involuntaria, mientras que su compañero debe interpretar la flecha para ejecutar el movimiento atencional voluntario hacia el lado correspondiente, lo que sería la atención endógena. Por lo tanto, he aquí una segunda caracterización, una señal endógena. Precisa ser interpretada cognitivamente para controlar y dirigir la atención, mientras que una señal exógena no requiere una interpretación y atrae directamente la atención hacia la posición ocupada, como el ejemplo de los cristales rotos. Eso sería lo exógeno, porque no requiere una interpretación y ya te atrae directamente. Vale, terminológicamente las señales endógenas son conocidas también como señales centrales. Importante saber este tipo de como de doble concepto, que aunque signifiquen parecido o lo mismo, muchas veces te lo preguntan de una manera o de la otra, entonces hay que conocer los dos palos, por así decir. Las señales endógenas son conocidas también como señales centrales, pues aparecen en el centro de la presentación, en el caso de la flecha, mientras que las señales exógenas son denominadas habitualmente señales periféricas, ya que aparecen en la periferia del campo visual, en el caso de la barrita. No es lo mismo así que así, por así decirlo. El ejemplo de poner, pues, un ejemplo geográfico, como puedes poner Madrid, por ejemplo, y la periferia de Madrid. Es diferente.
en ese aspecto. Es la forma de diferenciar entre lo que sería una señal exógena de una señal endógena. Bueno, cada uno tiene sus símiles, sus metáforas y sus comparaciones para aprender las cosas, o utilizar alguna mnemotecnia, o utilizar... Yo básicamente suelo asociar. Entonces cada uno que vaya haciendo como mejor le venga. Vale, como veremos en temas posteriores, este tipo de disposiciones experimentales descritas se denominan genéricamente paradigmas de señalización o paradigma de tipo Posner. Importante acordarse de eso, de tipo Posner. Fue este investigador quien lo introdujo, de ahí el nombre. A lo largo del texto vamos a ver multitud de ejemplos, pues la señalización es vital en el ámbito de la atención en general y el de la selección de la información en particular. Por esta razón, es importante que al lector le quede claro la lógica de este tipo de procedimientos de señalización. Observe que la señal sirve para dirigir la atención de forma previa a la aparición del estímulo. Habitualmente en los experimentos los ensayos válidos aparecen con mucha mayor probabilidad que los inválidos, tomando los ensayos neutros como línea base o control. Se pueden calcular los posibles beneficios asociados a utilizar una señal válida, tiempos de respuesta más rápidos y menos errores, y los costes implicados por emplear una señal inválida, tiempos de respuesta más lentos y mayor número de errores. Por ello, en ocasiones se alude también a este paradigma como paradigma de costes-beneficios. Si el tiempo medio de respuesta en los ensayos neutros es de 300 milisegundos, diremos que existe un beneficio si los válidos obtienen tiempos significativamente menores, por ejemplo 250 milisegundos, y un coste si son inválidos obtienen tiempos significativamente mayores, como por ejemplo 350 milisegundos. Vale, punto 4.4. Atención dirigida al espacio, space-based, o dirigida al objeto, object-based. Ay, me voy quedando seco. Vale. Eso, 4.4. Atención dirigida al espacio o dirigida al objeto. Durante el desplazamiento del foco atencional, ¿qué se selecciona? Regiones espaciales u objetos. Los trabajos de señalización que hemos explicado sugieren que la atención se desplaza hacia regiones del espacio, y por lo tanto la dimensión espacial parece ser una propiedad relevante que controla la atención. Se dice que adoptamos una posición centrada en el espacio si consideramos que el foco atencional selecciona regiones espaciales, transitando desde una a otra, explorando los diversos estímulos que allí se pueden ubicar. Es decir, los objetos se identifican una vez que la atención se haya ubicado en la región que los contiene. Sin embargo, si consideramos que el foco atencional se dirige solo a aquellas zonas del espacio que contienen objetos de interés por su forma, color, tamaño, etc., adoptaremos una posición fundamentada en el objeto, lógicamente. Observe que la diferencia entre una y otra orientación reside que en la aproximación dirigida al espacio asume que la atención selecciona regiones espaciales con independencia de que contengan o no objetos, mientras que la aproximación basada en el objeto asume que la atención siempre selecciona objetos de interés con independencia de la posición espacial que ocupen. Es importante tener en cuenta que el concepto de objeto en la aproximación object-based es mucho más amplio que lo que consideramos cotidianamente por objeto. No se refiere exclusivamente a una entidad física real, como podría ser un cuaderno, un automóvil o una lámpara, sino también a cualquier unidad perceptiva organizada, incluso aquellas generadas en momentos tempranos del procesamiento. Ya sabemos que el procesamiento visual temprano permite crear un primer esbozo de una imagen en el que se representan las diversas características básicas del objeto. Estas características pueden formar agrupamientos perceptivos, siguiendo los principios expuestos hace un siglo por la llamada psicología de la Gestalt, muy utilizados en arte y diseño gráfico, y excepcionalmente aplicados por Salvador Dalí en multitud de pinturas. Estos principios determinan la emergencia de las totalidades a partir de los elementos componentes, las conocidas como leyes del agrupamiento. Por ejemplo, los 8 elementos aislados de la secuencia inferior son percibidos como 4 grupos perceptivos diferentes, debido a la semejanza entre pares de elementos contiguos. Arriba agrupamientos por semejanza en la forma, abajo agrupamientos por semejanza de color. ¿Veis la forma? Y aquí el color. Otro ejemplo de agrupamiento es el siguiente, en donde los 12 ítems forman ahora 3 agrupaciones perceptivas debido a la proximidad. Muy interesante también es el fenómeno del completado amodal. Se refiere a percibir una forma a partir de partes componentes que estimulan la retina. Por ejemplo, en la figura inferior, en esta de aquí, percibimos un cuadrilátero o un rombo
a partir de los 4 elementos simples de las esquinas. Estos elementos de aquí, gracias a este negro de aquí, percibimos lo blanco de aquí, este efecto romboide, bueno, rombo y demás. Vale, un tipo de completado amodal muy utilizado en diseño gráfico y arte es la oclusión de una forma por otra. Si acude ahora a la figura 3.8 del capítulo 3, observará que su percepción corresponde a 2 rectángulos verticales ocluidos parcialmente por un tercer rectángulo horizontal que los atraviesa, pero no a 4 cuadriláteros y un rectángulo. Vale. Retomando nuestro asunto, y tal como veremos en el capítulo 3, dedicado a estudiar la atención visual, varios trabajos han demostrado que este tipo de organizaciones perceptivas, regidas por los principios de la Gestalt, emergen en fases tempranas de procesamiento visual, y sobre ellas actúa la atención con idéntica eficacia que sobre los objetos significativos del medio. En definitiva, tenga presente por lo tanto la extensión terminológica que el concepto de objeto tiene para las aproximaciones object-based. Punto 5, creo, y último, porque el 6, si no recuerdo mal, vamos a mirar igualmente. A ver. Sería de aquí para abajo. 5, 6, organización del libro, que eso ya vamos a pasar, porque no nos incumbe mucho. Así que vamos a hacer el punto 5 de aquí. Experimentación en el estudio de la atención. Los descubrimientos científicos en psicología de la atención se han obtenido mayoritariamente a partir de la aplicación de una rigurosa metodología experimental, en donde el refinamiento, tal como se comprobará en los diversos capítulos, ha sido excepcional. En numerosas ocasiones, la investigación sobre atención se mueve en una escala temporal, que comparada con otras actividades y tareas es ínfima, del orden de milisegundos. En estos brevísimos periodos acontecen multitud de operaciones y procesos mentales, responsables del mecanismo atencional, muchos de ellos ajenos a nuestra consciencia. En definitiva, numerosas operaciones de control cognitivo relacionadas con la selección de la información y la acción actúan en periodos inferiores al segundo, aunque no todas, evidentemente. Aunque ya advertimos al inicio de este capítulo que suponemos una familiarización del lector con fundamentos de metodología científica básica, no es irrelevante que dediquemos un espacio a comentar algunas cuestiones del orden funcional y terminológico que aparecen asiduamente en la mayor parte de los experimentos descritos. Tal vez el lector, conocedor de la metodología experimental, pueda prescindir de este apartado, pero al menos avezado le resultará útil. Sea como fuere, para uno y para otro, será interesante observar cómo se planifica una investigación sobre atención y la terminología básica en las disposiciones experimentales. Para una mejor comprensión, lo vamos a ilustrar con un hipotético experimento. Como se sabe, un experimento es una situación controlada en la que el investigador manipula una serie de eventos con el propósito de observar su posible repercusión sobre otros eventos. Las condiciones que se manipulan se denominan variables independientes, mientras que aquellas otras, sobre las que se miden los cambios ocasionados como consecuencia de la manipulación, se denominan variables dependientes, como ya sabemos perfectamente. Suponga que un investigador está interesado en analizar qué factores afectan a la capacidad atencional que rige la búsqueda visual de las personas. Cree que 2 factores importantes pueden ser la cantidad de información expuesta y también la semejanza de rasgos físicos entre los estímulos. Dicho de otra manera, cuanta más información haya que explorar y cuanto mayor sea la semejanza física, entre las más difíciles será localizar un estímulo target entre un conjunto de distractores. Para tal fin, selecciona una muestra de 30 sujetos que deberá indicar si una presentación estimular, formada por conjuntos de letras dispuestas en forma de matriz, incluye o no la letra H. Vamos a ver un ejemplo. Algunos ejemplos de matrices 3×3 serían las siguientes. La matriz no incluye H, pero sí la segunda, como podemos apreciar aquí. Por ejemplo, aquí vemos que no hay ninguna. Miramos ahora aquí y vemos que hay una aquí. La letra H, por lo tanto, será el estímulo objetivo o target, que podrá o no aparecer en el resto de letras que constituirán los distractores. El sujeto presionará el botón de un pulsador para indicar si está presente el target y otro botón para indicar no, para que no esté presente. Esta respuesta la debe emitir lo más rápidamente posible, pero evitando cometer errores, lógicamente. Observe que en esta instrucción habitual en los experimentos nos revela qué es lo que vamos a medir, es decir, la variable dependiente. Recordamos, la independiente es la que manipula
En este caso la persona que esté a cargo, el experimentador suele ser. Y luego mide, observa, esa variable dependiente, que es lo que vamos a medir, como ponemos en este ejemplo. Esto ya lo sabemos de muchas más materias, pero a ver, como es un comienzo de materia de tema cero o tema introductorio, pues haces un pequeño repaso sobre ciertas cosas. Fuera de que sean obvias para ti, pero bueno, son importantes. A lo mejor para otro no es obvio porque no ha dado una materia donde justo se dé, pero bueno, da la casualidad que la variable independiente y dependiente se da en básicamente todo. Entonces, vale, seguimos. En este caso serán dos, variable dependiente, el tiempo de reacción, es lo que están observando, lo que quieren medir. Tiempo que transcurre entre la presentación del estímulo y la emisión de respuesta. Y también los posibles errores de detención que cometa el sujeto. Por ejemplo, pulsar no cuando apareció la H o pulsar sí cuando no lo hizo. Vamos ahora con las variables independientes, es decir, con lo que se manipula. Para analizar la influencia que ejerce la cantidad de información, el investigador creará una condición de baja carga perceptiva, 9 letras en una matriz de 3×3, y otra de alta carga perceptiva, 25 letras en una matriz 5×5. El investigador hipotetiza que la condición de 9 letras dispone de menos carga perceptiva que la de 25 letras, por lo que localizar el target en el primer caso será más rápido y preciso que en el segundo. Paralelamente, para analizar la influencia de la semejanza física entre los ítems genera dos condiciones. Una de alta semejanza, por ejemplo, identificar la H entre la T, lo que sería el tiempo de reacción y demás del target, en donde predominan rasgos verticales y horizontales. Y otra de baja semejanza, que sería identificar la H entre la OS que vemos aquí. Recordemos la nomenclatura, por así decir. La TR como tiempo de reacción, la SAE como estímulo, SR como respuesta, todas estas cosas. Esa H que aparecía en el ejemplo y demás. Entonces, importante, a ver, es un ejemplo, pero bueno, es importante saber un poquillo cómo va la cosa. Vale. Identificar la H entre los OS que aparece aquí, en donde contrasta la verticalidad horizontalidad del target con la circularidad de los distractores. Entonces, supone ahora que la detención se facilitará en la condición de baja semejanza y será más difícil en la de alta semejanza, como ya habremos apreciado. Veamos ahora una serie de cuestiones del diseño y procedimiento que ayudarán a concretar algunos conceptos clave. En el diseño de este experimento se están manipulando dos variables independientes: la carga perceptiva, alta versus baja, y la semejanza visual, alta versus baja también, lo que en términos metodológicos se conoce como un diseño 2×2, dos variables independientes, con dos condiciones cada una. Esto genera un total de 4 condiciones experimentales: alta carga, alta semejanza; alta carga, baja semejanza; baja carga, alta semejanza; y baja carga, baja semejanza. A su vez, se está registrando o midiendo dos variables dependientes: el TR y los errores de respuesta. TR como tiempo de reacción. Yo simplemente voy diciendo ya lo que son la nomenclatura para abreviar, pero bueno, la repasamos igual. Respecto al procedimiento experimental, la secuencia de eventos será la siguiente. Las letras serán de color negro sobre fondo blanco. Al inicio de cada ensayo experimental se presentará en el centro de un monitor un punto de fijación, un más, al que el sujeto deberá mirar fijamente. La misión del punto de fijación es la de servir de punto de referencia para todos los participantes, concretar la atención en su posición y poder extraer así conclusiones válidas respecto a la manipulación experimental. Este punto estará presente durante 100 milisegundos. Una vez transcurrido dicho tiempo desaparecerá el punto de fijación y tras un periodo en blanco de 50 milisegundos, el blank, no aparecerá ningún evento. Aparecerá la matriz estimular durante 300 milisegundos. Transcurrido dicho tiempo, aparecerá una máscara visual de 50 milisegundos, con objeto de asegurar que el estímulo estará visible solo durante el tiempo expuesto, evitando que el sujeto pueda progresar post-imágenes visuales. Nos aclara aquí lo que significa lo de las post-imágenes. Una post-imagen es un fenómeno relacionado con la persistencia visual. Una vez que un estímulo desaparece físicamente, seguimos percibiendo su imagen debido a la actividad neuronal persistente en los fotorreceptores de la retina. Las posimágenes las experimentamos en numerosas ocasiones, especialmente cuando miramos fijamente hacia un estímulo visual, y acto seguido dirigimos nuestros ojos a una superficie generalmente lisa, como puede ser una pared o el techo.
La sensación que tenemos es la de seguir percibiendo el estímulo como si flotara ante nosotros. Recuerdo hace años, de hecho, que se miraba una imagen durante unos segundos, no sé, 60 segundos, 50 segundos, 40 segundos, no recuerdo muy bien. Y luego mirabas a una pared en blanco. Pestañeabas y volvías y aún seguías tú viéndola. Esto imagino que derivará de aquí, de las posimágenes. Básicamente es eso, que fisiológicamente hablando, por así decir, o biológicamente hablando, persisten, básicamente es por los fotorreceptores de la retina. Entonces las neuronas aún siguen ahí actuando, por lo cual físicamente no desaparece la imagen. Aunque tú ya la hayas quitado, la sigues procesando, por así decir. Entonces la sensación que tenemos es la de seguir percibiendo ese estímulo, como si flotara ante nosotros. Vale. La máscara será un patrón de ruido visual aleatorio del siguiente tipo, que se sobreimpondrá a la presentación estimular, como puede ser en este ejemplo. Desde el momento de la aparición del estímulo comenzará a contar el tiempo y los sujetos deberán presionar el pulsador correspondiente sí o no para emitir su respuesta. Se registrará el tiempo de respuesta así como los errores de respuesta cometidos. En definitiva, la secuencia de eventos será la siguiente: fijación de 100 milisegundos, el blank total de 50 milisegundos, el estímulo, los 300 milisegundos, máscara, 50 milisegundos y la respuesta. Entonces, el investigador decide que la sesión experimental esté constituida por un total de 300 ensayos experimentales, organizados en 5 bloques de 60. Cada bloque utiliza 15 ensayos pertenecientes a cada una de las 4 condiciones experimentales, 15 por 4. Entre estos bloques se incorporarán periodos de descanso de 5 minutos. Un aspecto importante en todo experimento es que los sujetos se familiaricen con la tarea. Para tal fin, se realiza al inicio un bloque previo de ensayos de práctica. La misión de estos ensayos es la de familiarizarse con la tarea y obtener un grado adecuado de pericia en el desempeño, evitando que la falta de experiencia inicial contamine dichos resultados. Obviamente, los tiempos de reacción y errores en este bloque de ensayos de práctica no son tenidos en cuenta en los análisis estadísticos posteriores. Es importante también destacar que el intervalo entre ensayos será de 1 segundo, es decir, entre la finalización de un ensayo, el sujeto emite su respuesta presionando el correspondiente pulsador, y el inicio del siguiente. Aparece de nuevo el punto de fijación, transcurrirá 1 segundo. Dos conceptos importantes en los experimentos de laboratorio son el de intervalo entre estímulos, ISI, con las siglas de ISI, que es Interstimulus Interval, el de asincronía en la presentación de los estímulos, el SOA, que es Stimulus Onset Asynchronous. El ISI alude al tiempo que media entre la finalización de un evento y el inicio del siguiente. Importante quedarse con eso. Estos dos conceptos de los experimentos de laboratorio, lo que son los intervalos entre estímulos, el ISI, y lo que sería la asincronía en la presentación del estímulo, el SOA. El ISI, como podemos ver aquí, alude al tiempo que media, entre la finalización de un evento y el inicio del siguiente. Eso sería el ISI, el intervalo entre estímulos, vamos. En nuestro experimento el ISI es entre el punto de fijación y la matriz estimular, es de 50 milisegundos, que corresponde al intervalo en blanco. ¿Os acordáis? El blank, ese de 50 milisegundos que vimos aquí, esto de aquí, blank. Eso sería ahí el ISI, lo que correspondería. Vale. Bien, por su parte, la SOA, la asincronía en la presentación del estímulo, alude al tiempo que transcurre entre el inicio de dos eventos. La sincronía entre la aparición del punto de fijación y la aparición del estímulo es de 150 milisegundos, 100 del punto y 50 del periodo en blanco. Conviene que al lector le quede clara esta distinción entre ISI y SOA, pues será manejada continuamente en el texto. En los diversos capítulos estudiaremos la utilización de manipular estos tiempos, especialmente el SOA. Entonces quedémonos bien con ese SOA también. Sincronía en la presentación del estímulo. Y el ISI, el intervalo entre estímulos. Vale, aquí simplemente va a hablar de la organización del libro, que no tiene relevancia ninguna. Nos va a ir diciendo en el capítulo 1 tal, en el capítulo 2 tal. No, quien lo quiera leer que lo lea, pero me refiero, no es relevante a la hora de pregunta. Y nada, poco más. Estos pequeñas cosas. Y nada. Así que para la siguiente seguimos con el capítulo 1. Parece que es el comienzo, pero no, hay un capítulo 0 que es una introducción y la que hemos dado sobre básicamente antecedentes históricos y ciertos conceptos que nos aclaren la continuidad de los siguientes capítulos. Así que hasta aquí
Así que mañana otro nuevo vídeo. Hasta la próxima.